Un lunes con mucha información y con muchos entrevistados. En este caso, en el momento de la columna de Fernando Fracchelli, está el titular del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el señor Daniel Fernández. Bienvenido, Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, sin lugar a dudas, hay un tema que sobresale, por eso lo invitamos al doctor Fernández, que tiene que ver, por un lado, se está estudiando en el Parlamento Nacional una ley de reparación histórica para los pueblos originarios. Es un debate que está en el Parlamento de la Nación. Pero vos bien, Claudia, estaban junto con Pedro hablando sobre el tema del censo. Claro, que por primera vez incluye este tema de los pueblos originarios, ¿verdad? Claro. O sea, para conocer de dónde venimos y cuál es la situación de los aborígenes en el país. Sí, bueno, estamos frente, lo explicaba el licenciado Iscovi, ¿no? Un desafío en este censo, porque se ha previsto en un acuerdo institucional anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día 20 de mayo, cuando recibió a los representantes indígenas, un acuerdo institucional entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el INDEC para posibilitar la participación directa de las comunidades. Hay más de 1000 comunidades rurales de origen de pueblos originarios en nuestro país, y este censo y este acuerdo permite que los censistas o acompañantes de censistas pertenezcan a esas comunidades y además facilitar cuestiones que hacen a la cosmovisión y al idioma. En algunos casos, como etnias como Wichí o Vía Guaraní, digamos, todavía hay algunos temas de comunicación con respecto al lenguaje, con lo cual este censo por primera vez prevé una participación tan directa y activa de las comunidades indígenas, un hecho muy auspicioso. Ahora, ¿cuántos censistas pertenecientes a las comunidades indígenas van a estar participando el próximo 27? Sí, hasta ahora se han capacitado, se está trabajando, ¿no? Porque algunos se han salido, pero son más de 3000 los censistas capacitados y vinculados directamente a los trabajos del censo. Estamos hablando de comunidades con muchos problemas de acceso, ¿no? Por distancia física, por altura, en fin. Y en algunas provincias, bueno, como se indicaba, ya ha comenzado. Hay muchas veces caminatas o cabalgatas de más de un día de duración para poder llegar al lugar donde se encuentran estas comunidades. Fernando hablaba de una ley de reparación histórica para con los pueblos originarios. Sí. Y por otro lado, uno generalmente a veces escucha que hay grupos de aborígenes que protestan porque reclaman por sus tierras. Sí. ¿Cómo es la situación actual hoy de los pueblos originarios con respecto a lo que en el pasado les pertenecía, ¿no? Por derecho, porque eran los primeros habitantes del suelo? Exactamente. Bueno, estamos frente a el tema central de los pueblos originarios, no es el único, el tema de la tierra y el reconocimiento de su territorio y de sus derechos ancestrales. El gobierno, primero del presidente Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, sancionó la ley más importante, que es la ley 26.160, que ordena el relevamiento de las posesiones indígenas. El Estado Nacional hoy está realizando, ustedes saben, en términos tradicionales, la propiedad tiene dos grandes elementos, la posesión y el título. Esta ley de relevamiento territorial, que está en plena ejecución con fondos públicos, está relevando la posesión indígena. Y lo que se empieza a discutir en el Congreso Nacional es una ley que reconozca la propiedad comunitaria indígena, que es un derecho reconocido por la Constitución Nacional en 1994, pero que cuando se va a la discusión, sobre todo en el ámbito de las provincias, los jueces se rigen por el Código Civil. Y en el Código Civil no hay ninguna figura que reconozca la propiedad comunitaria indígena. Sí está en la Constitución Nacional. De ahí la importancia que tiene que haya una ley que reconozca la propiedad comunitaria indígena en la Argentina, y hay un proyecto que es de la diputada Silvia Basti, pero hay otro proyecto que está gestado con la participación directa de las comunidades, que hoy está en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y va a ser enviado al Congreso de la Nación, porque esto completaría el ciclo del relevamiento y el reconocimiento del título comunitario. Doctor, usted hablaba de posesiones. Cuando habla de posesiones también habla de la restitución de restos humanos que se exhiben, de indígenas que se exhiben en los museos. Otro aspecto que el día 20 de mayo la presidenta anunció a los pueblos indígenas es que el Estado Nacional por primera vez toma su cargo y va a intermediar en el proceso de restitución de restos humanos, que lamentablemente todavía es una rémora del pasado. Hay cuantiosos restos en distintos museos históricos, estatales y también privados. Uno de los casos más notables quizás sea de los chiquitos, ¿no? claro, en Salta.
y las momias en Salta, ¿no? Pero el caso quizás más paradigmático, poco conocido, es el de la Universidad de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales. Allí existen restos, más de 10.000, y no me equivoco, más de 10.000 restos humanos, muchos de ellos de etnia de Tierra del Fuego, o los restos del cacique general Juan Cafulcurá, que todavía no ha sido devuelto a las comunidades. Hay algunos casos, antecedentes, que sí se ha hecho, del cacique Inacayal, pero siempre eran procesos judiciales muy largos. Ahora el Estado Nacional, en virtud de un decreto de la Presidenta de la Nación, interviene directamente en el proceso de restitución de restos, con lo cual la Universidad de La Plata, por ejemplo, se ha comprometido a los restos de Juan Cafulcurá, que fue un muy importante cacique que unió la etnia mapuche y tehuelche y que falleció por muerte natural en La Pampa, y sus restos fueron saqueados y llevados al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Así que este es un proceso también de reparación, ¿no? Que no es solo la tierra, sino también es una reparación histórica. ¿Cuántas asignaturas pendientes? Exactamente. Claro. Bueno, hay varios temas, ¿no?, que vienen trabajando puntualmente en el INAI, en el Instituto, respecto a la realidad de los pueblos originarios, tema salud. Sí, el INAI, digamos, es un instituto, nosotros estamos perfilando, digamos, una especialización en los temas más importantes. Que tiene que ver con esto, con la tierra, con fortalecer la participación indígena y su organización, con la reivindicación histórico y cultural. Y en lo que hace a infraestructura, salud, a educación, nosotros estamos trabajando en articular con las otras áreas del Estado que tienen los recursos y la capacidad técnica para dar esta respuesta. Hace muy poco pasó desapercibido la Presidenta de la Nación, el 12 de octubre, anunció en el Chaco la puesta en marcha de un hospital de alta complejidad en Juan José Castelli. Castelli es la localidad que es la puerta del impenetrable. Ustedes saben que ya de la década del 90 ha habido casos dramáticos, problemas de salud, de etnias como la Toba, la Huichí. Este hospital de alta complejidad viene a romper un círculo que los indígenas llamaban la ruta de la muerte. Ellos venían graves desde el interior del impenetrable, el hospital de Castelli no tenía la capacidad para atenderlos, luego venían a esa despeña, iban a morir a resistencia. El hospital de Castelli es una inversión pública muy importante del Estado Nacional, tiene alta complejidad, capacidad para operar, capacidad con aparatología para diagnóstico rápido, y es uno de los elementos, conjuntamente con la instalación del Centro de Integración Comunitaria en Río Bermejito, donde el Estado Nacional comienza a tener presencia en zonas muy críticas de la realidad indígena argentina, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos por un lado lo que se está haciendo actualmente, y también cómo va a venir el tema de la ley, lo que se discute para el futuro, respecto a la realidad de los pueblos originarios en la República Argentina. Le agradecemos el haber estado en Visión 7 Mañana a Daniel Fernández, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.